Bien, ahí está. Se ha iniciado. Imagino que le aviso a todo el mundo que está grabándose. Bien. Vamos a compartir la pantalla. ¿Cuál de las dos? Vamos a compartir esta. Bueno, algunos si es tan amable me dice si está viendo mi pantalla. Estimo que sí. Tendría que estar viendo una pantalla negra y sin mayores. Sí, 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 perfecto. Bien, perfecto. Bien, bien. Bueno, chicos, muy buen día. Yo soy Juan Manuel Trufa. Como lo serán muchos de ustedes en breve, soy economista. Eh, Trabajo justamente haciendo de economista, tratando de mirar la coyuntura económica y principalmente la parte financiera. También me gusta y hago toda la parte de datos, entonces todo el que se pelea con datos en la consultora soy yo, y el que arma las cuestiones de recabar datos y ponerlos de una manera sistemática en algún lugar, que es algo que se van a encontrar en todo, en cualquiera que vaya a trabajar a la profesión, el tema que van a tener es el gran problema son los datos. Que los datos estén ordenados, que estén limpios, que estén disponibles. Siempre vienen cosas distintas, lo tienen que sacar de PDF, de Excel y demás. Y de ahí que radica que en la materia estemos utilizando una herramienta como la que estamos usando, ¿no? Que es R, y en particular RStudio. Miré muy por encima la clase pasada, la práctica, y vi que, bueno, ya les hicieron una presentación de RStudio. Déjenme medianamente retomar esa presentación y tratar de comentarles un poco. La importancia de utilizar una herramienta es esa, es una herramienta. En este caso, R, muchos de ustedes que quizás ya están incursionando o lo han hecho en el análisis de datos y alguno que incluso pueda llegar a trabajar en algo relacionado a la profesión, quizás también estén utilizando Python. Bueno, ahí está la gran cuestión de, no, que Python, que R, que bueno, son herramientas, chicos. Para nosotros los economistas son herramientas, para los programadores son herramientas. En particular R lo que tiene es que tiene mucha cuestión que tiene que ver con lo estadístico, porque fue pensado de esa manera. El origen de la herramienta fue ese. Python es un lenguaje como más de uso general, entonces está orientado en muchos aspectos el uso general. En particular, para todo lo que es el manejo de datos, Python utiliza pandas, que es muy interesante, pero R, todas estas cosas como que las maneja ya de base. Entonces, bueno, se decidió, quizás en un futuro se migre a utilizar Python, pero por el momento se utiliza R. ¿Y cómo funciona R o qué es R? Es básicamente un programa que permite el análisis y la administración, el manejo de los datos, y nosotros en particular lo utilizamos con esta herramienta. La herramienta se llama, al igual que Visual Studio Code para los que programan, o incluso Jupyter, como les digan ustedes, Notepad, es una IDE, que es básicamente una herramienta para que ustedes puedan utilizar R, Python y demás. Con RStudio, que es esta herramienta que ven acá, también se puede usar Python. Y acá, una vez que lo instalan, es un software gratuito, lo pueden bajar muy fácil. Cuando lo instalan y corren y por atrás ya instala R, les va a decir, les va a mostrar la pantalla dividida en 4. Hay quienes las usan distinto, yo me acostumbré a usarlo acá. Y hay principalmente estas áreas para entender que son 4. La primera, que es esta de acá, es donde nosotros vamos a utilizar todos los archivos y donde vamos a escribir principalmente código de R, que es el mismo que tenemos acá del lado derecho en la consola. ¿La diferencia cuál es? En la consola, ven que esto tiene lo que se llama un prompt, nos está esperando que le pongamos un código, y si nosotros le ponemos un código, lo que sea, lo que va a hacer es lo va a interpretar inmediatamente. Atrás está el motor de R, que es la versión 4.3.3, la que yo tengo instalada, ustedes pueden tener instalada otra, y lo que hace es interpreta el código que ustedes ponen acá y lo ejecuta. A diferencia que si lo ponen en la consola, acá, y dan Enter, esto es un editor de texto. No va a ejecutar nada, hasta que no le digan que ejecute. Y acá viene normalmente donde lo usamos. Porque vamos a escribir, ¿cuál es el sentido de todo esto? Es poder hacer, y esto le va a pasar siempre, es poder hacer
un código que sea reutilizable, se pueda ejecutar nuevamente para que ustedes puedan volver a hacer un cálculo sin tener que agarrar, como se hacía antes, una calculadora, ingresar los datos y salir. Entonces, ustedes escriben todas las sentencias y después lo pueden ejecutar todo de un saque. ¿Cómo funciona? Ustedes pueden ejecutar las cosas tipeándolas acá o las pueden ejecutar desde acá mismo. Si nosotros hacemos una sentencia básica, que es asignar a una variable un valor, nosotros podemos hacer varias cuestiones como para ejecutarla. Podemos pintarla y apretar Run, y ven que nos apareció en la consola, porque lo que hace es toma lo que hay acá y lo ejecuta en la consola, como que lo fuésemos a tipear. O también lo que podemos hacer es, algunos trabajan con Windows, otros trabajan con Mac, se ponen en el final de la línea y apretan. Los que están en Windows, Control Enter, los que estamos en Mac, Command Enter. Y fíjense que hace exactamente lo mismo. Ejecuta la línea que tenemos. Bueno, acá tengo a Copilot ahí queriendo anticiparse a mi trabajo. Es muy ansioso, es muy proactivo. Le vamos a subir el sueldo. Entonces, estas son las dos formas. Normalmente cuando estén tipeando se van a dar cuenta que es más fácil Command Enter o Control Enter como para ir ejecutando. Aunque tiene un par de cuestiones a tener en cuenta. Si ustedes tienen un código y por alguna razón dejan, bueno, en este momento como siempre está fallando, pero si dejan algo mal escrito en la línea anterior, es probable que se los interprete y les tire error. Nada, cuando se encuentren con eso lo van a resolver. Otra forma de ejecutar código de manera rápida sería esta. Miren, si nosotros pintamos toda una parte de código y vamos a ejecutar, fíjense cómo ejecutó las dos partes. Esto es muy cómodo porque cuando tenemos partes de código, pintamos y ejecutamos con Control Enter, Command Enter o directamente con Run. En esta pantalla que ven acá, seguramente alguno notó que empezaron a aparecer algunas cosas. Esto es lo que le llamamos el entorno, el ambiente, en inglés el environment, lo que sea, donde nos va mostrando qué objetos nosotros creamos. Y fíjense, yo creé el objeto A y le asigné el valor 10 y el objeto B le asigné el valor 10. Si yo cambiase acá, fíjense cómo cambió. Yo lo que hice fue cambié el valor de B, lo ejecuté y acá vemos el valor actualizado. Esto está bueno porque nosotros podemos ver acá lo que yo cambié es la forma de cómo mostrarlo, porque quería mostrar dos cuestiones. Cuánto ocupa de memoria, pero sobre todo qué largo tiene. Algo que vamos a usar después más adelante. Entonces, ahí lo que tenemos es todos los objetos que nosotros vamos a ir creando. Una cosa más para definirles para el uso. Perdón los que ya lo usan y perdón los que ya entienden, pero la idea es no dejar a nadie atrás. ¿Por qué? Porque en las otras cursadas hemos visto que hay algún que otro problema con respecto al uso de R. Para mucha gente es algo nuevo y tiene una curva de aprendizaje como todo. Entonces, la idea es poder llegar. Vamos a hacer 2 o 3 ejercicios de la práctica, así que tranqui que vamos a llegar. Tomen mate tranqui que debería haber tiempo para todo. Bien. R lo que nos permite hacer es poner código, ejecutar, y para eso nos nutrimos de algunas cuestiones más que se llaman librerías. Estoy inventando porque me hice toda una ayuda a memoria para ver qué vamos a ir repasando. Son librerías. ¿Qué son las librerías? Las librerías son código ya escrito previamente que nosotros invocamos para hacer alguna cuestión. Por ejemplo, si nosotros hacemos un print A más B, como me está sugiriendo ahí Copilot, el ansioso, este print acá, en realidad, corresponde a una librería o corresponde a un código que alguien ha ejecutado previamente. Y tiene una forma, tiene dos cuestiones particulares. La primera es cómo lo usamos. Normalmente lo que nosotros vemos acá es una función. ¿Qué es una función? Es el nombre de un procedimiento, en este caso es print, y entre paréntesis lo que nosotros le vamos a pasar son los argumentos, que son los valores que nosotros le damos a ese procedimiento, a esa función, para que trabaje con eso. Las funciones tienen
1, 2, 3, depende de los argumentos que se hayan definido. Cada función tiene sus argumentos y está esperando esos argumentos, en algunos casos esos y nada más que esos, en algunos otros espera más, en otros espera alguno de todos esos argumentos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros si no conocemos para saber? Bueno, en esta parte de acá, que están viendo en este momento ahora, ¿yo qué hice? Me paré en el nombre de la función y apreté F1, el típico ayúdenme en cualquier, programita de computadora. Y acá, en esta parte, en donde que yo lo puedo mover, lo estoy moviendo, toquen, metan, rompan, la última pregunta, chicos, pero es la mejor forma de hacerse amigo de la herramienta. En la parte de Help, me hizo una pequeña descripción, bueno, una pequeña, a veces no es pequeña, pero me hizo una descripción de qué es la función para qué funciona. Fíjense, la función es print, que es la que yo tenía acá. Acá me dice el nombre del paquete al que pertenece. Hay paquetes de funciones. Uno agarra y escribe una serie de funciones que utiliza para ciertas cosas. Yo tengo mis funciones que utilizo para calcular algunas cosas y de manera de no poner todo el código repetitivo, que hago todas esas funciones, las agrupo normalmente por uso, ¿sí? No sé, cosas financieras, para tratar datos, para lo que sea, las agrupo en un paquete, hago una función y lo tengo disponible para utilizar. Y a cada uno le escribo un help. Muchas veces, créanme, que le escribo un help para mis propias funciones porque después me olvido no cómo funcionaba o qué hacía, pero sí cuáles eran los argumentos, qué tipo de datos está esperando. Y este help aparece acá. Entonces acá, ¿ven? Dice el nombre de la función, o sea, imprime valores, una descripción y cómo se usa. Esta es una muy básica y lo que permite es decir, bueno, acá lo que está esperando la función es un argumento X y 3 puntos. 3 puntos quiere decir nada, que lo va a pasar a otra función que haya detrás, que la misma función llame. ¿Y qué es el argumento X? Un objeto. Entonces acá podemos ver que este sería el argumento X, A más B. Entonces, una cuestioncita más, como para redondear, hay momentos en los que ese paquete o esa función no está disponible. ¿Por qué? Porque, como decía, esa función pertenece a un paquete. En este caso, el paquete es el paquete base. No requiere nada adicional, sino que ya viene con R y no hay que hacer nada. Pero hay otras cuestiones que pertenecen a otras librerías y que no vienen precargadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La tenemos que precargar. Y si no la tenemos preinstalada en la computadora, la instalamos. Entonces, fíjense los 3 estados. El estado normal es lo uso, si está disponible. Si no está disponible, lo instalo, perdón, lo llamo, lo cargo, si es que ya lo instalé. Y si todavía no lo instalé, lo instalo. Entonces, ¿cómo son las 2 instancias previas o los 2 momentos previos? Bueno, ¿cómo instalo un paquete? Muy simple. Install packages. También es una función, fíjense, y entre paréntesis me dice, bueno, mándame cuál querés instalar. Y entre comillas se le pone el nombre del paquete. La ventaja de todos los paquetes que están, la mayoría, o sea, todos los que se pueden usar están disponibles en Internet. Ustedes simplemente buscan, quieren hacer algo en particular, buscan el nombre del paquete y con poner el nombre acá, bueno, yo ya lo tengo instalado, ¿no? Pero, a ver, déjenme ver qué podemos. Si yo pusiese Tidyverse, que es un paquete muy utilizado, y le doy Enter, lo que me va a hacer es me va a instalar. No lo voy a hacer por las dudas que me instale una versión más nueva y después haya incompatibilidad. Yo trabajo con esto y no lo quiero estropear ahora. Entonces, instalo el paquete. Una vez que termino de instalar el paquete, ¿qué quiere decir? Está instalado en la máquina, lo puedo usar, lo tengo que llamar. ¿Y cómo lo llamo? Muy simple. Digo library y el nombre del paquete. Fíjense, acá ya me dice, bueno, estos son todos los paquetes que tenés instalado, ¿cuál querés cargar? Entonces, una vez que tengo los paquetes, que tengo los paquetes instalados, agarro y digo, bueno, quiero usar tal o cual. Por ejemplo, ¿ven? Tidyverse.
Este es el paquete. Entonces, si yo le doy a Tidyverse, ¿qué dice? Ahí lo cargué. Me da algunas cosas, me avisa algunas cosas que hizo, y ese paquete ya quedó disponible para que yo lo use. Normalmente, en los códigos, nosotros ¿qué hacemos? Ponemos los llamados a las librerías que vamos a usar acá. Acá. Todo acá, ¿ven? Entonces, cuando se ejecuta eso lo tenemos que ejecutar, lo primero que hacemos es, ya sea que llamamos todo el archivo de golpe o lo llamamos por línea o de a bloquecitos, se va ejecutando y va precargando esas librerías, entonces nos deja disponibles todas las funciones que tiene. Y yo las puedo usar y llamar directamente sin tener que hacer referencia a eso. Una cosita más y ya arrancamos con con la práctica. Una de las cosas que tiene R es que muchas veces, quizás en este caso no se ve, pero después lo van a ver, o en algún ejercicio nos va a pasar, es que cuando trabajamos con algún número, podemos trabajar, a ver, vamos a hacer una cosa. Vean ese número de ahí. Puse 2432 elevado a la 43, un número descomunal. Entonces, como no va a imprimir un número descomunal, porque sería muy grande, fíjense, 145 lugares, chino, imprimirlo y verlo, ¿qué hace R muchas veces? Resuelve escribiendo en notación científica. Eso está buenísimo, pero a veces es un incordio. Y nosotros estamos esperando resultados y nos lo dan notación científica. Y les puedo asegurar que está bueno para tratar números grandes, pero está bueno si tenemos una lista de números y todos tienen el mismo exponente. Si tienen otro, ya se nos complica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a la 145 que a la 16, y sin embargo van a ocupar exactamente lo mismo, ustedes los van a ver todos prácticamente alineados. Entonces se torna un poco complicado. Entonces, en algunos casos, en donde tenemos que trabajar con algunos resultados, y queremos homogeneizar y no trabajar en notación científica, forzamos a R y le decimos, hey, no me anotes las cosas en notación científica, anótamelos así. Entonces, así que es. Cuando yo le digo esto, esos números ya no van a ser, no lo voy a hacer, en notación científica. ¿Ven? Lo escribió el número completo. Entonces, de esa manera suele ser interesante. ¿Tiene sus problemas? Todo tiene sus pros y tiene sus contras. Estos son bastante grandes y a veces cuesta, cuando tenemos números muy grandes, saber si estamos hablando de 100 millones, 1000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones, 1 billón. Bueno, acostúmbrense porque Argentina tiene esos números bestiales, sobre todo en la macro, sobre todo en la parte financiera, agregados monetarios y demás, y es bastante común que metan 800 problemas que cada vez que están viendo un número tienen errores. Entonces, bien, ¿qué vamos a ver hoy? Hecha esta intro, hoy tenemos la práctica 3. Ya están con regresión múltiple. Vamos a ver. Voy a hacer los mismos ejercicios que se hicieron el cuatripasado, porque la verdad que están buenos. Vamos a hacer el ejercicio 2. 2 y 3 están relacionados y después vemos si podemos hacer uno más. Bueno, como ven, estimo que todos están viendo mi pantalla. Si no están viendo eso, me avisan. Si no, seguimos tranquilos. Este es un ejercicio que lo que intenta hacer es estimar los parámetros del modelo para la demanda de rosas. Entonces tenemos, estímese los parámetros del modelo lineal e interprétese los resultados, ¿sí? En la tabla que se encuentra al final del ejercicio se presenta la información trimestral. Esto es importante, tenemos datos trimestrales, a veces uno se hace ensalada porque los datos son mensuales, anuales, diarios, bueno, siempre está bueno tener en cuenta en qué base están expresados. Información trimestral sobre determinadas variables. Entonces le da las dos funciones de demanda. Y le dice, estímense en el punto A, en el inciso A, estímense los parámetros del modelo lineal e interprétense los resultados. Bien. Bueno, yo puse acá algo, el código yo ya lo tengo
pre-ingresado, pero la idea es poder, después se lo compartimos, pero la idea es que lo podamos entender y lo vayamos viendo juntos. Esa es la idea de la clase práctica también, que salgan entendiendo y pudiendo hacer los ejercicios, por lo menos tener las herramientas para poder solucionarlo. ¿Hasta acá está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguien se perdió en algo con R y demás? Chifle, el que tiene alguna duda tiene un problema, dice, corta y habla, no hay ningún inconveniente. Igual estaría bueno alguna pregunta, no sé si va a llover o algo, porque si no parece como que le estoy hablando al monitor acá en mi casa mientras tomo mate y si me ven de afuera van a pensar que estoy loco. Bueno, puede ser. Bien, lo primero que vamos a hacer es, y fíjense, vamos a usar una librería. Esto lo voy a sacar. Vamos a usar una librería. Es esta función de acá. Les va a servir y no les va a servir. A los fines de estos ejercicios quizás no les sirva de tanto, les va a servir para después. ¿Qué hace esta librería? R lo que dice es, yo trabajo en el directorio desde donde vos me arrancaste. Si vos querés que yo busque en otro directorio, decime que yo me voy a parar en otro directorio y yo voy a siempre, si vos no me decís nada en contrario, voy a buscar en ese directorio. Y ese es el comando, la función, mejor dicho, set working directory. Por eso se llama setwd. Y la función setwd lo que le dice es, parate en tal directorio. ¿Para qué? Para que cualquier función en la cual vos refieras a buscar algo en un directorio de la compu, no me tengas que dar todo lo que se conoce como el camino, la ruta o el path. ¿Sí? Entonces uno agarra y le dice, todo esto está acá, y le dice, setea ese directorio para que sea ese. Entonces uno lo ejecuta. Entonces, después si uno le pregunta, ¿en qué directorio estoy? R te va a decir, estoy parado en este. Entonces, supuestamente, cuando ustedes cargan esto, ya no necesitan, supuestamente, bueno, no necesitan indicarle. Una alternativa, ¿cuál sería? Que todo esto de acá adelante lo peguen acá. Si ustedes hacen esto, y así, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque por suerte los archivos se pueden referenciar solo por su nombre, si ya tenemos en cuenta o asumimos que está en una carpeta determinada para trabajar y lo va a buscar ahí, o le damos toda la ruta más el archivo, el nombre del archivo al final y lo va a buscar. Y acá estamos usando, lo saco para que no quede, porque la idea de esto, de setear el directorio de trabajo ahí, ¿cuál es? Que después, cada una de las veces que vamos a buscar un archivo, grabar un archivo o algo, no tengamos que poner toda la ruta, que solamente pongamos el nombrecito del archivo, que normalmente es más pequeño. Y acá estamos utilizando una función que es readxls, que como les mostré, les enseñé antes, ustedes apretan F1 y les dice, ok, readxl es del paquete readxl. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, yo no lo hice porque ya estaba cargado, pero ¿qué es? Cargar ese paquete. Cargo ese paquete, no me tira, no se queja, está todo bien, lo cargo y después uso directamente la función en cuestión. ¿Y qué argumentos tiene esta función en cuestión? Bueno, el primero es el nombre del archivo, ¿sí? Que está determinado acá como path, ¿sí? Y el segundo, que a veces se utiliza y a veces no, es el rango. ¿Por qué a veces sí, a veces no? Porque hay veces que no hace falta, porque la función lo asume solo. Si solo tienen una tablita, normalmente la función va, encuentra, saca todos los blancos y se queda con la tablita. Si no, para dar más seguro, o para agarrar una parte en especial que hacen con el parámetro range, le dicen, tomame de acá. Bueno, nosotros tenemos en la tabla 7.6 los datos para este ejercicio, lo precargamos y lo asignamos a la variable datos, al objeto datos. Fíjense que como yo ya le di enter, ya lo cargó, son 2.2 KB, son 16 observaciones de 6 variables. Un dato más. Esto es equivalente. Históricamente, R, que venía del lenguaje S, usaba esto, es asignar esto que está acá a este objeto que está acá. A mí, que yo vengo de otro mundo de programación, me resulta más piola este, pero este también se usa. O sea,
Los que usan RC mucho usan este y quizás algunos otros complicados como yo usan este. Entonces, una vez que asignamos acá, fíjense, nosotros podemos, de mano menor, R es lo que se conoce como case sensitive. No es lo mismo datos con mayúscula que datos con minúscula, y lo pueden ver acá, ven que son distintos y son dos objetos totalmente distintos. Si nosotros tipeamos datos acá, y le damos Command Enter o Control Enter, nos va a mostrar la tabla de datos, que es la que vamos a usar para el ejercicio. Yo también podría, y es algo que uso mucho, y perdón si lo hago, es pinto esto y lo corro desde ahí sin volver a escribir datos. Entonces, cuando me vean y cuando repasen este video, si lo llevo a hacer, perdónenme, lo que hago es pinto para no volver a escribir eso. Bueno, acá tenemos los datos, fíjense. A ver si podemos poner... Teóricamente tendría que estar viendo las dos cosas y todo me salió bien. Acá tenemos año, trimestre, fíjense, la columna year, tenemos i, que es la variable de dicha, x2, x3, x4 y x5, que tenemos acá la explicación. Precio promedio, mayoreo de las rosas, dólar por docena, de los claveles, el ingreso disponible y una variable de dependencia. Claramente lo que vamos a analizar en este ejercicio, que es cantidad de rosas vendidas, pero también vamos a ver qué pasa con las rosas cuando hay alguna variación también en el precio de los claveles, cuando hay alguna variación en el ingreso promedio disponible familiar. Claramente, ya la ven venir todos, vamos a ver las elasticidades, que en este caso, como recordarán, no son ni más ni menos que los parámetros de cada uno. Ok. Un par de cositas más. Nosotros cargamos esta tabla, ¿sí?, en el objeto datos. El objeto datos, acá podemos ver, a ver si lo puedo cambiar, vamos a ponerlo así. ¿Ven? Miren, si yo, esto es lo mismo que esto que está acá, fíjense, me muestra que tengo 6 columnas, me muestra los datos, me muestra las primeras observaciones, en este caso me muestra 5, puede que para algún otro valor me muestre más si los valores son más chicos. Pero acá hay un tema que vamos a definir ahora y que por los videos que vi genera bastante complicación. ¿Y cuál es? Voy a la consola un segundo para que estas cosas no queden ahí. Si yo pongo datos, obviamente, esto ya lo vimos, yo voy a trabajar sobre ese dato, pero tengo una forma de seccionar o de hacer, en inglés se llama subset, y no me acuerdo cómo se llama en castellano, por la función que se usan siempre en todos los lenguajes de programación, se refiere así, en donde yo lo que puedo hacer es cortar este objeto, que esencialmente es lo que se conoce como un data frame, una tabla o cosas por el estilo. Lo puedo cortar o longitudinalmente o transversalmente y quedarme con partes. Fíjense una cosa. Para decirle me quiero quedar con partes de esto, una forma bastante práctica es esta, es abrir corchetes, los cuadraditos, ¿sí?, los paréntesis cuadrados, y acá tenemos dos partes, tenemos que se separan con coma. La primera parte que iría acá nos va a hablar de las filas y la que viene acá nos va a hablar de las columnas. Entonces, si yo le digo así, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, para la parte de filas no te digo nada, por ende me da todas. Y para la parte de las columnas le digo, dame solamente la columna 1. Entonces, como ven, voy a bajar esto, ¿eh? Después si agarran, acuérdense que yo lo bajé. Está ahí abajo. Si yo lo quiero volver a traer, lo vuelvo a traer. Lo bajo para que se vea más. Fíjense, le dije, trae la 1. Y me trajo solo la 1. Es como que esto hace extracciones de la tabla. Entonces, me traigo el 1. Vamos a complicarlo un poquito más. Fíjense lo que hice ahí. Le dije algo nuevo. Le dije, pará, tráeme de la 1 hasta la 2. Entonces me trajo la 1 y la 2. Y acá, rápidamente, se pueden dar cuenta que yo puedo hacer desde la 1 hasta la 4. Ups, me trajo más y así. Y ahora ustedes, ¿qué nos falta para resolver esto? Agregar filas. Fíjense, agarré, dije, tráeme la fila 1, 2 y la columna 1, 4. Pum, me trajo un pedacito. ¿Qué otra cosa más? Y, a ver,
Juan, quiero la 1 y la 4. La 1 y la 4. Ahí cambia un poquito porque no son consecutivas. Entonces, ¿con qué lo hacemos? Usamos una función, de vuelta, es una función, le estoy pasando argumentos entre paréntesis y le digo la 1 y la 4. ¿Qué hace C? Fíjense. Esto es lo único que hace el C, concatena, pega uno atrás del otro. Pegame el número 1 y pegame el número 4. Y me pega el 1 y el 4, que cuando es recibido acá, por esta especie de función que me permite hacer un subset del objeto, lo traduce en el 1 y el 4. Entonces, de esta manera yo puedo pedir pedazos de ese objeto, que en este caso es un data frame. Bien. La otra forma de hacer exactamente lo mismo, ¿cuál es? Fíjense que esto tiene nombres. ¿Ven que tiene nombres? Esta columna se llama year, esta se llama Y, esta se llama X2, X3, y así. Bueno, la otra forma de hacer un subset, especie de subset por columnas, ¿cuál es? Es decirle, este es el nombre del objeto, signo pesos o signo dólar, depende, y ahí, bueno, ya el RStudio me está mostrando todas las columnas que están asociadas al objeto datos, entonces yo las puedo seleccionar. Bueno, ahí selecciono de a una, si yo pusiese X2, me va a dar solamente la X2. Pero, ¿qué pasó acá? Esto, ¿qué fue? Agarró la columna X2, que es esta de acá, bueno, esta de acá que empieza con 226, 254 y termina en 369, y me la pegó toda junta. Cambió la forma. ¿Por qué? Porque en realidad podemos pensar como que el objeto datos, ¿qué es? Es un objeto compuesto, ¿por qué? Por un montón de vectores, chicos. El vector Y que tiene estos valores de acá, el vector Y que tiene estos valores de X2 y así. Entonces, cuando le pido que me muestre solamente ese vector, cuando utilizo esta notación, a diferencia de si uso esta notación de acá, este me lo da tal cual, lo que me devuelve es un objeto con solo esa columna, porque lo puse después de la coma, y este me devuelve el vector que está ahí dentro. Por eso me lo pega así. ¿Sí? ¿Ok? X2 es la 3, para que sea equivalente a eso. Vamos a poner. ¿Ven? 226, 226. R, por definición, los vectores los pega de esta manera. Entonces, ahora sí, vamos al ejercicio y lo primero que vamos a hacer es, vamos a asignar las variables. ¿Por qué? Porque vamos a usar R como una calculadora y es muy buena haciendo cálculos matriciales. ¿Por qué? Porque cuando ustedes multiplican matrices, todos recordamos cómo es el cálculo algebraico de cómo hacer las cuentas de las matrices, R lo resuelve de una manera muy sencilla. Entonces, muy sencilla, lo resuelve. Nosotros se lo damos y lo hace. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar en la variable I1 datos y, voy a ponerlo acá de vuelta para tenerlo a mano. Tendría que haber usado mayúsculas, pero bueno. En datos y. Entonces vamos a asignar en el vector I1, lo ejecuté. Entonces ahora si yo le consulto el I1, fíjense, ven que tiene ese vector en particular. Y después voy a asignar el X1. Y asigné el X1. ¿Y qué es el X1? ¿Qué es el X1? El X1 es este de acá. No es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos acá? Usamos otra función. Por eso voy despacio, porque después ustedes dicen todo que sí, está todo el mundo dormido. Cuando se ponen con la práctica se van a agarrar a piñas con la práctica porque no lo van a entender. Esto es una forma, fíjense, cbind, ¿sí? Hay dos muy famosos que son cbind y rbind, o cbind y rbind. C de columna, R de row. Punto. ¿Qué hace? Concatena, en este caso, columnas. El rbind, ¿qué hace? Concatena filas. Entonces es una forma muy, muy rápida de agarrar y tomar un montón de, en este caso, vectores y pegarlos juntos como si fuesen columnas y conformar una ¿qué? Una matriz. ¿Le suena? Ahora este objeto X1 no es un data frame, si no lo tendría que haber dicho. Fíjense en mi caso dice que es un table, podría decir un data frame. Fíjense que X1 en este caso ya no es como era datos, ahora es una matriz en donde tiene los elementos de la fila 1, columna 1, que es el 1 de acá,
la fila 1, columna 2, que es el elemento de acá. ¿Por qué? Y porque vamos a hacer la resolución y vamos a obtener los parámetros del modelo mediante el cálculo de matrices. Pegamos el 1. ¿Cómo pegamos el 1? Fíjense. Otra función más. Esto quizás a ver si les sirve verlo así. Estoy tratando de hacerles la comprensión de esto para los que son cosas nuevos, para los que son nuevos en esto más sencillo. Fíjense, por ahí acá queda más claro. Podemos hacer incluso así queda más lindo el código y se puede ver mejor. Fíjense, cbind lo que hace es pega vectores como si fuesen columnas. Entonces me va a pegar 5 elementos que están separados por comas. ¿Ven? Que termino con 5 elementos de 1 a 5. A la primera le digo, repetime el número 1 tantas veces como me dice el argumento 2, que es tantas veces como sea el largo de i. Si yo ejecuto esto, ¿ven? Que me ejecuta y me repite. ¿Cuántos me va a repetir? 16 unos, todos pegados uno al lado del otro. Entonces le estoy diciendo, mira, armame una matriz en donde la primera columna son todos unos repetidos. ¿Cuántos? Tantos como te diga el segundo argumento de rep. Rep es repetí, típico, simple. Entonces repetime un 1 tantas veces como el largo de esto. ¿Y por qué lo hago así? Para ya tener el largo que va a tener, de los datos que yo ya tengo y puedo armar la matriz más cómodo. La segunda columna, ¿qué va a ser? Va a ser la columna x2 del objeto datos. La 3 va a ser x3, x4 y x5 y de ahí ya generé esta matriz. ¿Bien? Y después, ¿cómo hago? Hago la resolución matricial, que ya les explicó en su momento en la parte teórica. Acá lo ven cómo resuelve R esto para calcular los parámetros. Solve lo que me permite hacer es invertir una matriz. Entonces, ¿cuál es lo primero que tenemos? Un cachitín. Lo primero que tenemos es, invertimos la matriz. Perdón, invertimos la matriz. La multiplicación de la traspuesta por la común. Entonces, esto que tenemos acá, de vuelta, una función más, es la función transponer. Transponer, fíjense, si nosotros tenemos x1, que ya lo creamos, pero si yo le pongo transponeme x1, uy, perdón, ahora se va a ver mejor. ¿Ustedes ven este coso acá, lo tengo que correr o solo yo lo veo? Bueno, no lo deben ver, que es el coso de Teams. Fíjense, si yo imprimo, es la misma matriz traspuesta. ¿Ven? Que es la misma matriz traspuesta. Bueno, acá está la matriz traspuesta. 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 26, 2, 54, 2, 26, 2, 54. Entonces, lo que le está diciendo acá es la matriz traspuesta multiplicado por la matriz normal a la menos 1, invertila, por la x1 traspuesta por y1. Y esto lo que nos va a dar, este es el método matricial para obtener los parámetros, los coeficientes del modelo. Calculalo, dame los beta 1, vamos a imprimir. Y ahí tenemos los beta 1, chicos. Entonces tenemos. ¿Alguien se acuerda que es este primer, el 1, 1? ¿Alguno que se inmole, chicos? Dale de vuelta. El intercepto. Sí, señor. Vamos, hay alguien vivo del otro lado, no estoy hablando solo. Exactamente, chicos. Lo que hace esto es me escupe todos los coeficientes. El primero es el intercepto y después el asociado a cada uno de ellos. Entonces, de esa manera, ¿sí?, puedo ver el resultado. Bueno, alguno que me explique qué son. Vamos a poner acá. Vamos a achicar un poquito. Bien. Ahí los tienen. Entonces, ¿qué son? Estímese los parámetros del modelo lineal e interprétese los resultados. ¿Quién se inmola? Alguno que me interprete qué son.
A ver, alguno que interprete el intercepto. Cópense, vamos, que si no es una molesta. El Tengo un día hoy intercepto de... sería que si todo lo demás es cero, la demanda de Rosa sería 10.816 docenas. Perfecto. Y decime una cosa. No, listo. Te iba a preguntar las unidades, pero ya me lo dijiste al final. 10 puntos. Bien. ¿Y alguno que interprete, no sé, el 1251,14 o el menos 2220? ¿Qué son esos que están asociados a cada una de las variables? De X2, X3. Cualquiera, vamos. Ahí me quedó un nombre. No sé si es el último que habló, es un tal Valentín. Si era el que habló antes, no hables. Ya está, ya te inmolaste. Ya te salvaste el día. ¿Alguno más? Es la relación que tiene cada una de las X con la Y. O sea, el menos 2227 sería que a mayor cantidad de precios que tendrían las rosas, sería menor la cantidad de docenas que se venden. En 2227 docenas menos se venderían. Exacto, exacto. Acuérdense que eso se interpreta como una unidad. Entonces, el incremento, que es lo que vos dijiste, simplemente lo voy a refrasear. El incremento en $1 del precio de la docena de rosas reduce su cantidad, ¿sí?, demandada en aproximadamente 2.227, 2.228 docenas de rosas. Pero acá hay un tema, siempre que lo contesten es, dado todo lo demás constante, acuérdense que las pendientes, si quieren interpretarlo como pendientes, es cada uno con respecto, o sea, cómo influyen en I cada uno, pero asuman todo lo demás constante. ¿Ok? Bueno, y acá después tenemos el 3, que era el 3. El 3, promedio claveles. Los claveles nos dio 1251, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que aumenta el precio de los claveles, aumenta la cantidad de rosas. Bueno, ¿sí? Quizás los claveles son un sustituto. Y bueno, y el aumentarse el ingreso promedio, la gente compra más rosas. 6 docenas más de rosas. Brillante, hermoso. Y bueno, el último es el de tendencia. ¿Alguno puede interpretar qué corno quiere decir que el último parámetro es negativo? Esta Sería que variable. Dale, perdón, dale, sería que dale, la por favor. demanda de rosas en el tiempo cae, por así decirlo. Sí, señor, por así decirlo, no. Exactamente eso. Espectacular. Bien, che, hay gente despierta. Vamos, exactamente. Sí, si eso es una variable de tendencia, lo que me está diciendo es que la variable de rosas decrece a lo largo del tiempo. Hay gente, se compran menos rosas, estamos en problemas. Así que bueno, acá tenemos los parámetros y la interpretación de los resultados. Ahora vamos a ver con un modelo log lineal. Rápidamente, la diferencia entre un modelo log lineal a un modelo lineal. ¿Qué es lo que vamos a ver en principio de diferente? ¿Alguno se puede interpretar de qué viene la diferencia y por qué? Para que ya empiecen a oler para dónde viene el ejercicio. No importa, chicos, no estamos tomando examen, simplemente estoy tratando de que se despierten y hacer esto más No es que las llevadero y que traten de ver. variables, Dale de vuelta que se cortó, dale. sí, que las variables están todas con logaritmo. O sea, Vamos bien, seguí elaborando, dale que llega. Que está pero mal con... los parámetros no representarían lo mismo, serían elasticidades, ¿no? Ay, vamos, bien, exactamente. ¿Cómo es tu nombre? ¿Ignacio es? Sí, Ignacio Sami. Brillante, claro. Chicos, a ver, quizás todo esto nos resulta más útil interpretarlo como variaciones porcentuales. Entonces, si voy a trabajar con las elasticidades, voy a interpretar esto como variaciones porcentuales. Y es lo que vamos a hacer acá. Inciso B. Vamos a calcularlo y lo que hacemos es, de vuelta, llamamos a una función que se llama log, logaritmo. Si no le decimos nada, trabajen así, no voy a hacerles más ensalada. Log me va a cambiar el dato
¿sí? Que tengo acá adentro, que era ni más ni menos que la demanda de Rosas, me lo va a expresar en logaritmo, lo voy a logaritmizar. ¡Fua! Me mandó un palabrón. Lo pongo acá y acá voy a cargar lo mismo. Fíjense que estoy haciendo ahora el objeto x2, que es la matriz x2, con datos logaritmizados, si vale la palabra. Atenti, atenti. El 1 no, y los de tendencia no. ¿Cuáles cambio el logaritmo? Los otros. Cuando pongo esto acá, listo, creé el objeto x2, chicos, de la misma manera. La única diferencia es que ahora esta matriz, fíjense, esta de acá arriba, los valores que tiene acá son logaritmos. Entonces, de esta manera yo lo puedo calcular. Y de la misma manera, calculo los parámetros, los coeficientes de los parámetros. Fíjense, ¿ven que es la misma cuenta? Bueno, y me da acá. Entonces, vamos a trabajar con estos. Pongo acá, acá. Estímese los parámetros del modelo log lineal e interprétese los resultados. Bueno, vamos con el primero. ¿Quién lo interpreta? Uno que no habló. Ahí sería cuando el logaritmo es igual a 1, ¿no? Bueno, En ¿vieron el por qué lo pregunto? Porque es jodido de sacarle. ¿Qué resultados tengo acá? tenés el intercepto, Ujú. pero está en... Así lo tenés que elevar al exponencial, digamos. Sí, Bueno, señor, exactamente. Brillante. Entonces, si elevo E a eso, a ese número que me dio, E a la, perdón, 3.57, me da 36. El intercepto para el modelo en logaritmos me da que es 36 docenas de rosas. ¿Ok? Bien, perfecto. Y los otros parámetros, los otros coeficientes, ¿qué son? Habíamos cambio, dicho que eran las elasticidades. cambio Perfecto, entonces tengo las porcentual. elasticidades. Exactamente, ahí alguien agregó los porcentuales, brillante. Entonces, ¿qué tengo? Las variaciones porcentuales de la demanda, de Rosas en este caso, expresada en qué? En funciones de cambio en las variables independientes en porcentajes. Entonces, el cambio en los modelos lineales, ¿qué era? El cambio en una unidad me representa el cambio en una unidad de la variable dependiente. Y acá la diferencia es que el cambio en 1% me representa el cambio en 1% en la demanda. Entonces, el incremento en 1% en el precio de los precios de las rosas, ¿sí? Reduce su cantidad en cuanto, en 1,17%. Y esta es la interpretación. Chicos, esto es más importante que las cuentas. ¿Por qué? Porque en la cuenta le pueden pifiar. Imagínense en el chino este que ponen acá o cuando están en un examen intentando resolver, le van a pifiar. Por ahí le pifian, nervios, no lo vi, no me di cuenta. Y salen con otros parámetros. Y ustedes agarran y no interpretan qué es el parámetro, no sirvió para nada. Todo lo que hicieron, toda la cuenta, toda la herramienta, la matemática, todo esto no nos interesa, no nos gusta la matemática, todo eso. Es una herramienta, la usamos para qué? Para concluir estas cosas raras que concluimos los economistas, que no nos lo queremos ni nosotros, no, mentira. Entonces, interpreten los resultados, porque si no interpretan los resultados van a estar haciendo cosas mecánicas y no van a saber nada. Es mucho mejor que puedan saber esto, interpretar, que hacer las cuentas por algo que les voy a mostrar ahora al final de este primer ejercicio, que van a decir, ah, sí soy yo economista. Y sí, economista nos mandaron cuenta a la luna, chicos, bastante fácil. Pero acá hay que utilizar la teoría económica, el sentido común y un poco más de cabeza. Entonces, interpretamos, estos son elasticidades, como dijo Cristina. Perdiste, me acordé tu nombre. Lo voy a usar cada vez que tenga que referir a algo, decir, como dijo Cristina. Me falta aprenderme algunos otros 2, 3 nombres más, lo voy a tirar siempre. Y acá tenemos lo que tenemos son elasticidades. Entonces, interpreten esto como tales. ¿Ok? Vamos al inciso C.
Bueno, perdón, el resto son obvios, ¿no? Punto. Entonces, en este caso, a ver, en el último, ¿quién se anima? El último, ¿qué sería? El último dijimos que era el componente tendencial y a mí me dio el coeficiente 3%. Bueno, pues ya lo resuelvo, ya lo dije, que es ni más ni menos que ante el cambio en 1%, el 3% a lo largo del tiempo va cambiando, va decrementándose la demanda de rosas. No, un Disculpa, pavo. ahí te hago una consulta, Ujú. que es, al ser modelo log lineal, ¿no sería ante un cambio de una unidad en la variable No, no. X, Sí, no se no. modifica un porcentual de Y? No, es 1%. Ok, Eh, interpretarlo así, log lineal es un cambio en 1% de la variable independiente y su impacto en porcentaje en la variable dependiente. Básicamente lo que tenés son las elasticidades. Eh, perfecto. eh, me quedé pensando, porque sí, Porque yo, o eh, sea, por lo que recuerdo de capaz sí, estadística 2 sí, eso es cuando es log un log. log-log. Sí, sí, vos sabés que tenés un punto ahí, tenés razón. Sí, tendría que ser un modelo log-log y no log lineal. Sí, log-log, perdón. Muy probable que me haya equivocado yo. Sí, log-log. Tenés razón. ¿Quién sos? Franco. Bien, Franco. Franco. Bien ahí, bien. Bueno, gente despierta. Sí, no sé por qué muchas veces, ahora me quedé pensando, muchas veces se habla log lineal y en realidad es log-log este modelo, no es log lineal. Bien, inciso C, chicos. Vamos al inciso C, beta 2, beta 3, beta 4, dan respectivamente las elasticidades de la demanda con respecto al precio propio, precio cruzado de ingreso. ¿Cuáles son a priori los signos de estas elasticidades? Bueno, concuerdan los resultados con las expectativas a priori. Es un poco lo que hablamos, ¿no? Vimos en algún punto qué sucedía, sobre todo el de acá, perdón, que corresponde a el precio promedio de las rosas, es razonable que tenga un signo contrario. ¿Por qué? Y bueno, porque a medida que aumenta su precio es razonable que se reduzca su demanda, que los claveles funcionen como un sustituto y que en el 1.15, que en el caso del aumento del ingreso disponible, se produzca un aumento de la demanda de rosas. Sí, básicamente todos responden a algo que es lo que estaríamos esperando. En el de nada, el del comportamiento tendencial, no podemos presuponer nada. D, ¿cómo se calcularían las elasticidades precio propio, precio cruzado en el modelo lineal? Bueno, acá. Bueno, acá un tema. Tenemos que calcular las elasticidades en el modelo lineal. O sea, lo que vamos a calcular, ¿sí? Las elasticidades en este modelo, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular para algún punto de los que tenemos, cuál es la elasticidad en ese punto. Entonces, lo que haríamos sería calcular, tomar el coeficiente y multiplicarlo por el valor en ese punto. Pero bueno, a los efectos de simplificación, lo que terminamos haciendo es, vamos a utilizar valores medios, ¿sí? Entonces lo vamos a calcular con medias. Las elasticidades lineales las vamos a calcular con valores medios. ¿Y cómo vamos a calcular? Porque, a ver, en este caso sí tenemos los datos y tendríamos que decir, bueno, yo calculo a ver, creo que lo dejé acá aparte. Las fórmulas, después le compartimos todo. Acá está, ¿ven? Este es el coeficiente y acá es el valor medio, ¿sí? Perdón, el valor puntual. Pero vamos a calcularlo con valores medios. Entonces, cuando lo calculamos con valores medios, podemos trazar la elasticidad calculada con ese valor medio. Y bueno, es muy fácil, fíjense. Beta 2. ¿Beta 2 qué es? Es un vector, ¿ven? Es un vector, o si quieren, una matriz de una sola columna, o de un solo componente de datos. Si yo tomo beta 2, me va a dar únicamente el segundo valor beta 1, subíndice 2, me va a dar de los primeros beta que calculé, recuerden que es este de acá, del modelo lineal, me va a dar el elemento número 2, que era este que tenemos acá arriba. Y lo voy a multiplicar por lo que dice acá.
que es ni más ni menos que la media de X sobre la media de Y. Fíjense esto de acá. ¿Quién es este? Es el de X1, el elemento, la columna número 2 del X1, la número 2, esta de acá, o si lo vemos con los datos, ¿cuál es? Este de acá es ni más ni menos que X2, dividido la media, perdón, no expliqué, min hace la media, va a tomar cada uno de los elementos que yo le dé entre paréntesis y va a calcular su media. Entonces, si yo agarro y le digo, calculame la media de X1, el elemento 2, me va a decir la media es tal. Va a tomar todos los elementos y le va a calcular su media sobre la media de I1. Y eso multiplícalo por el coeficiente y almacenarlo en la elasticidad de X2, de X3 y de X4. Y acá tenemos las tres, chicos. Menos 0,9, menos 0,56 y 0,14. Y ahí calculé para el modelo lineal las elasticidades, que básicamente ¿qué es? En unidades, la elasticidad en unidades y ya no en porcentajes. ¿Ok? Bien, esa es la diferencia entre los dos modelos que tenemos. Acá. Como... Bien, con base en el análisis, ¿cuál modelo, si existe, se escogerá? Los escucho. ¿Cómo vamos a elegir un modelo por sobre otro? ¿Qué recuerdan de las clases teóricas como para seleccionar un modelo? Acá tenemos dos modelos. Voy a hacer un pequeño Por el recap. error que tenga. Al Perdóname, estimar. Cristina. Por el error que tenga al estimar. El error que tenga al estimar. Bien, bueno, sí, es una forma. Una de las formas que seguramente vieron con Nico, ¿cuál es? Es decir, ustedes cuando calculan un modelo, ¿para qué calculan un modelo de regresión? ¿Por qué? Porque quieren trabajar y saber en ese periodo, o después van a ver el pronóstico, dicen, bueno, che, yo quiero un modelo que me permita primero entender y describir qué es lo que estoy viendo. Acá tengo un montón de datos, quiero tratar de modelarlo ¿para qué? Para entender cómo funciona, si responde a la teoría económica o no, si hay algo raro, algo que me resulta extraño en cómo funciona, pero también me va a terminar sirviendo ¿para qué? Para poder estimar valores que no tengo en los datos, pero que me gustaría saber, bueno, a ver qué valor hubiese sido con tal. Entonces, para eso me sirve el modelo. Bueno, los modelos tienen unos cálculos que uno puede realizar que son los que permiten decir, bueno, ¿qué tanto este modelo está explicando estos datos que tengo? Che, el modelo está muy lejos de los datos, está muy cerca. Explica cuánta variabilidad de los datos es explicada por el modelo. ¿Y recuerdan qué parámetro, qué cálculo les brindaba esto? R cuadrado. El R cuadrado. Exacto, chicos, exactamente. Y el R cuadrado lo que tiene es, tenemos dos. ¿Se acuerdan que Nico seguramente ya explicó dos? Sí, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Bien, ¿y cuál es el eje, Franco, el ajustado? ¿Qué diferencia tiene con el R cuadrado? El ajustado es que mientras más variables haya dentro del modelo, más tiende a achicarse. Claro, porque lo que hace es penaliza, porque ustedes tendrían que probar, no tienen tiempo, no tienen ganas, pero si ustedes prueban metiendo, y meten variables, el R cuadrado tiende a subir. Pero che, ¿y esto funciona? No, ¿por qué? Porque hago un modelo súper complicado, lleno de parámetros, ¿qué problema tiene? No es parsimonioso, se pega mucho a los datos, es medio fulero, pero sobre todo, si quiero utilizar eso después para hacer pronóstico, es muy difícil que los datos futuros tengan ese mismo formato. Entonces, se tiende a penalizar aquellos modelos que tienen muchos parámetros, o dicho de otra manera, tiendo a preferir modelos más simples. Cuanto más simple el modelo y responde y describe los datos, mejor. Entonces, de ahí que se calcula el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Bueno, es lo que vamos a hacer acá, chicos, no hay ningún misterio.
abrí esto para que se vea mejor. Acá tenemos los cálculos hechos. Creo que ya lo vieron, pero bueno, calculamos datos. Vamos a calcularlos esto acá, para el primer modelo. Vamos a calcular todo acá y lo vamos a ver acá. Bien, llegamos al modelo acá. Esto después, nada, se ponen y lo ven, no hay ningún misterio. La suma de los cuadrados explicados, la suma total de cuadrados, de ahí salen las cuentas que ven en todo el mundo y acá es como las calculamos. Acá lo que hacemos es la demanda menos cada uno de estos por los coeficientes. Entonces, ¿qué es lo que estamos calculando? Calculando los errores. Y con los errores al cuadrado calculamos TS1, ¿sí? TS1 es la sumatoria de los valores que vimos menos las medias, ¿sí? Y ahí calculamos el R cuadrado. El R cuadrado es 1 menos eso. ¿Ok? Son dos maneras distintas de calcularlo y ahí lo calculamos. R cuadrado para el 1 es 0,83 y cuando lo penalizamos, que se penaliza con esto, en donde tenemos en cuenta la cantidad ¿cómo se llama? De variables que tenemos, calculamos el R cuadrado ajustado y nos da 0,77. Y vamos a calcular el del otro. Lo mismo. Esperen que le erré. Epa, ahí está. Bien. Y tenemos 0,83 contra 0,80, 0,77 el ajustado contra 0,72. Bueno, ¿qué podemos concluir, chicos, con esto? El modelo explicaría un 72% más o menos en el R cuadrado ajustado de la variable I. Claro, o sea, o dicho de otra manera, acordate, Fabricio, creo que era Fabricio, este es el modelo 2, este es el modelo logarítmico, y este es el modelo 1. Entonces, en su versión ajustada, que es penalizada por la cantidad de parámetros que tiene, la variabilidad, el modelo está explicado en un 72% la variabilidad por el modelo. Y en el caso lineal en un 77%. Entonces, si se tienen que quedar, ¿sí? Con alguno de los dos modelos, ¿con cuál se van a quedar? Y con el que nos explica más de la variabilidad de los datos. Y en este caso nos quedaríamos con un modelo lineal, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Sí. O sea, el modelo lineal, de alguna manera, está explicando más de la variabilidad de los datos, ¿sí? Y por eso nos vamos a quedar con el modelo lineal. Ahora bien, y acá es el típico depende. Si yo estoy encarando un problema por el cual tengo que, no sé, tengo alguna razón, porque en este caso, nada, estoy hablando de dos modelos que me describen lo mismo en dos términos diferentes, pero si yo tuviese que decidir entre dos modelos porque tengo distintas variables que le puse al modelo. Entonces digo, che, bueno, tengo el modelo 1 y el modelo 2. ¿Cuál de los dos me describe el mismo fenómeno? En uno trabajé con un lado, otro trabajé con el otro. Miro los dos. Están medio parecidos, pero por alguna razón subyacente que yo argumento, me quedo con el que tiene una menor parte explicada de la variabilidad de los datos. Pero porque tengo una razón teórica, bueno, lo fundamento. ¿Por qué? No sé, bueno, porque este tiene tal variable que me resulta, sale más periódicamente, entonces me permite actualizar el modelo más rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay verdades únicas. Siempre y cuando las cosas tengan una razonabilidad, uno puede optar por uno o puede por otra. Bueno, acá vimos cómo se calcula todo. ¿Bien? ¿Vieron cómo se hizo todo? A mí me Teníamos quedó los una datos. duda. Fabricio, ¿no? No, Gastón. Perdón, porque no me autorizó el nombre. No, no pasa nada. Acabo que me cambié la voz porque me saqué los auriculares. Dale, a ver Sí. si te la puedo dar. No, diste de los parámetros porque es como un modelo log-log combinado con un log-link, porque la última variable
está linealizada. Entonces, la última variable igual se toma por 100 o como porcentual. ¿Viste la que dice menos 0,03? Lo que voy para atrás. Esa ¿Está acá? justo, esa justo no tiene logaritmo. No está logaritmada o no sé cómo se dice. Pero es un 3%, fíjate. Ah, es por 100, pero las de arriba no son por 100. Las de arriba ya te los da en porcentaje. Y este te lo dan tanto por 1. Ah, entonces un Entonces, por cambio eso es que yo dije, claro, por eso es que yo dije un 3% porque es un 0,03. Si yo tuviese esto y si fuesen números, si yo los quisiese interpretar como porcentaje, acá tendría que decir menos 0,01170. Pero como yo estoy trabajando con los variables, con las variables en logaritmos, este número ya lo interpreto como un porcentaje. Este no, porque está lineal. Entonces lo que digo es, este número en porcentaje, ¿cuánto es? 3%. ¿Hasta ahí me seguís? Claro. Bien, Ese es un entonces, por 3%. eso. Claro, fíjate que un 3% es un 0,03 si lo Sí, expresas en entonces tanto por en 1. ese sí, entre un cambio unitario provoca un cambio porcentual. Exacto. Sí, en Y, realidad lo que vos tenés que ver ahí, más que un cambio unitario, ten en cuenta que es una variable de tendencia. Entonces vos lo vas a interpretar como tal y vas a decir, esto es un cambio de sí, una un pendiente de 3% de... Exacto, sí, sí, señor. Exactamente. Ok. Bueno, gracias, me quedó esa duda. Bien, entonces acá, chicos, es donde les decía, eh, nosotros cargamos todo en datos, ¿sí? El objeto datos, voy a recordarlo, lo pongo por acá. El objeto datos tenía todos los datos que nosotros tenemos para trabajar. ¿Y nosotros qué fuimos haciendo? Descomponiendo todo esto y calculando cada una de las cosas para calcular los parámetros del modelo, ¿bien? Bueno, R, también en Python hay librerías, tiene unas librerías que nos permiten calcular todo esto de un saque. ¿Por qué se los digo? Y ustedes dirán, che, ¿y por qué no usamos esto? Porque en realidad la idea de la materia es aprender la matemática de atrás, que ustedes se agarren a trompadas con esos números y el que gane salga, o los datos a ustedes, y lo puedan calcular y medianamente puedan hacer las cuentas y demás. Pero la verdad que en el laburo siempre lo que vamos a hacer es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular los datos rápido, lo de atrás ya no lo vamos a usar. Y de ahí la importancia de R. R fue uno de los primeros que tuvo las funciones ya todas cargadas. En el paquete stats está la función LM y la función LM es un modelo lineal. Entonces, ¿qué nos permite hacer eso? Calcular todo esto de un saque. Lo vamos a descomponer. ¿Cómo recibe los datos R? Esto se los recomiendo que lo hagan siempre que tengan que chequear resultados. Úsenlo para chequear, no lo usen para hacerlo, porque si lo usan para hacerlo, no van a tener claro cómo trabajar matricialmente y van a ver un montón de cosas que por ahí, incluso en el examen, se les va a empiojar. ¿Por qué? Porque alguna pregunta de examen, y miren, la orientación típica para resolver un examen y no para aprender, ¿no? Pero le va a aparecer alguna cosa que quizás haciendo alguna transformación con esos datos sale, y si ustedes no practicaron y solo usaron LM, no se van a dar cuenta y quizás no lo puedan resolver. Pero cuando hacen toda esta ensalada, después utilicen LM para chequear los datos. ¿LM qué hace? Fíjense. Acá está todo escrito todo seguido, pero ahí va. Miren, LM lo que está esperando es una fórmula, que no es ni más ni menos que el modelo que ustedes están presuponiendo, para el cual va a tomar los datos y los va a ajustar. Entonces te dice, primero poneme la fórmula en este formato, lo voy a poner así. Y, o variable predicha, el acento circunflejo creo que se llama, el de la ñ, las independientes que vas a utilizar, sean lo que sea. Entonces podemos hacer A más M X B, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es el formato que está esperando LM para que yo le dé y que él trabaje con los datos. Entonces, fíjense que acá está. ¿Se ve esto? Che, nadie me dijo si era muy chiquita la letra. Yo la puedo agrandar la letra. ¿Se ve bien?
¿De verdad o están todos tirados arriba del...? Ahí va, miren, ahí lo agrando un poquito más. Bueno, fíjense esto. LM lo que va a hacer es esto, la variable predicha, y todo esto son cada uno de ellos, fíjense, x2 más x3 más x4 más datos x5. ¿Qué va a hacer el m? Me va a calcular los coeficientes de cada uno, por eso es que los pongo separados. Fíjense, esto es lo que me devuelve el m. Voy a ejecutar solo esta parte para que vean. ¿Ven? Ahí la ejecuto. Perdón, que saco esto. Entonces, la salida es esto, miren. Call, ¿cómo lo llamaron? ¿Con qué fórmula? Con esta, con datos Y, datos X2, X3, X4, X5. ¿Qué coeficientes calculé? Te dice, bueno, el intercepto es este, para X2 es este, X3, X4, X5. ¿Sí? Lo que pasa es que acá, para resumir, esta salida está puesta dentro de la función summary y lo va a dar acá. ¿Por qué? Porque la función summary, ¿qué hace? Trae algunos datos más del modelo lineal. El modelo lineal, por definición, si no le pido nada más, me tira esto. Pero crea un objeto, que es un objeto modelo, que tiene un montón más de información, que la función summary lo puede pedir y tomar y se los va a dar. Entonces, si lo ven con la función summary, van a ver esto igual que lo vieron en el otro, van a ver la distribución de los residuos, van a ver los coeficientes y cada uno va a tener su error estándar, su prueba T y su p-value que está acá. Además le va a mostrar acá la significatividad del p-value a más, ¿cómo se llama? A más asteriscos, más cerca de 0. Y después le va a dar el error estándar el error estándar residual, le va a dar bueno, cuántos grados de libertad, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado. Casualmente debería coincidir con los que hicimos antes. Si no coinciden los condos, nada, coinciden, deberían coincidir. A ver, 83,47 y 77,40 y pico. Sí, coinciden. El estadístico es, ojo con los demás, ojo, después lo vemos, pero acá ya se los da. Entonces, de esta manera, chicos, ustedes pueden ver rápidamente si calcularon, está más o menos en línea con lo que tenía que ir. Y acá vamos a hacer con el otro modelo, y ven que nos da de vuelta. Este es el modelo 2, el logarítmico. 3,57 menos 1, ven que son los mismos, tenemos el error estándar y demás, y 79, 88 y 72, 56. Entonces, de esta manera ustedes pueden chequear resultados de una manera más rápida. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una pausita, me voy a buscar agua para el mate. 3 minutos de pausa y seguimos.
Bueno, volvimos. Espero que se hayan buscado el mate. Bien. Ejercicio 3. ¿No? Creo que sí. Bien. Refiérase a la función de demanda de Rosas del ejercicio anterior. Limítese a las consideraciones de la especificación logarítmica. ¿Cuál es la elasticidad precio propio de la demanda estimada? Es decir, la elasticidad con respecto al precio de las rosas. Bueno, pasamos rápido. Es el segundo coeficiente, ¿verdad? Es el beta 2. Este. ¿Sí? O sea que los datos son X2. ¿Se escucha, no? Sí. Sí, sí. Bien. Ya que la variable es X2, entonces el precio propio, digamos, es el coeficiente beta 2. ¿Ok? Y la interpretación es la que vimos en los datos, que creo que era 1.17. 1.17 creo que era. Está por ahí. Por acá debe estar. ¿Cómo le llamamos? Beta 2. Beta 2. 1.17 acá. Menos 1.17. Listo. ¿Es estadísticamente significativa? Bien, acá. ¿Qué hay que hacer para ver si algo es estadística? Cuando nosotros calculamos un modelo, Nico se los ha comentado, tenemos que ver si ese modelo que calculamos, realmente, más allá de que si el modelo en sí explica tanto de la variabilidad de todos los datos, la pregunta en cuestión es, che, bueno, ¿y el parámetro 2, el 3, el 1, son estadísticamente significativos o no? Y bueno, ¿qué recuerdan? ¿Cómo vemos eso, chicos? ¿Cómo sabemos si el modelo que estamos armando tiene esos parámetros y sirven o no sirven? Con la prueba. De a uno. Qué bueno que hay dos que se inmolan al mismo tiempo. Cualquiera de los dos. Vamos, el que gane. Bueno, empiezo yo, por ahí no sé. Si hay evidencia para decir que el parámetro beta es distinto de cero, o sea, si mediante un test me da fuera o qué confianza tengo para decir que el beta es significativo, o si el beta explica o no explica el modelo. Bien, perfecto. ¿Y qué prueba usarían? ¿Qué prueba usarían para ver? La F, dijiste, la F en realidad, acordate que es, en este caso, claro, la F es una prueba de significatividad conjunta y la T es una prueba de significatividad individual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a testear, después van a ver que vamos a hacer las pruebas todas. Vamos a probar cada uno de los parámetros y vamos a probar todos los parámetros de manera conjunta. Porque no es lo mismo. Quizás de manera conjunta hay colinealidades entre los parámetros que nos hagan suponer alguna cuestión, pero lo primero que vamos a hacer hoy, ¿qué es? Y vamos a probar si ese parámetro en particular es o no es distinto de cero. Y para eso, ejercicio 3, esta función de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, yo voy a trabajar con una hipótesis. ¿Se ve esto acá, chicos? Sí. ¿H0 y H1? Sí, ¿no? Sí, se ve. Muy bien. Voy a decir, che, voy a probar un parámetro. En este caso me dice trabajar con el parámetro 2, que es el precio propio, y decime si estadísticamente es significativo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una prueba de hipótesis ¿dónde? La hipótesis nula es que el parámetro es 0, por ende no es significativo. Y la hipótesis alternativa me dice que el parámetro no es igual a 0 y por ende es significativo. Discúlpame que interrumpa. Cuando vos pones peso, estás comentando, ¿no? No, esto, chicos, bueno, qué bueno que me preguntas. Esto es porque en realidad es un archivo Markdown que lo que hace es después generar una salida que es esta. Peso, en realidad, acá lo que le estoy diciendo en el archivo RMD, le estoy diciendo
Lo próximo que viene es un código LaTeX, que es un lenguaje que se utiliza mucho en la academia, en los papers científicos. ¿Por qué? Porque te permite escribir esto acá. ¿Ves que tenés el signo distinto? Sí, ¿Ves sí, que sí. tenés el beta? ¿Ves que tenés el circunflejo? Bueno, eso lo escribís todo con este código. Y lo que le estás diciendo acá, le estás diciendo, hey, atenti, lo que viene ahora tenés que leerlo como LaTeX. Y cuando vuelve a leer otro dice, hasta acá era LaTeX. Entonces, ¿qué hace? Todo lo que está acá en el medio lo interpreta como esto y lo muestra acá. ¿Ok? No es código para la máquina. En el sentido de R, no. Es código en el sentido de interpretarlo como LaTeX. Interpretarlo y dibujarlo de esta manera. Ah, está bien. Todo lo que está envuelto en estos dos signos pesos. Entonces, lo que estamos realizando acá es una prueba de hipótesis en donde tratamos de ver la significatividad del coeficiente. Es decir, che, ¿es 0 o no es 0? ¿Y cómo lo probamos? Y con una prueba T, de esta manera. Fíjense una cosa que va a servir para después. En realidad, como yo estoy asignando como hipótesis nula, acá dice beta 2, ¿sí? Calculado, menos 0. Obvio que no está porque estoy probando para 0. Si probase para otro número, sería menos ese número. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Seguro que viene, creo que era en este que viene después. Entonces, calculo eso. Para calcular, bueno, la regla de rechazo está expresada acá. Si, ¿se acuerdan cuál es la regla de rechazo? ¿No? Tiene que estar si está dentro de la zona crítica o no, entonces si es mayor al valor, ¿sí? De un lado o menor al valor del otro, o sea, tiene que estar entre los dos, si está entre los dos rechazo. Entonces calculo, para calcular el estadístico empírico necesito calcular la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Para qué? Para sacar las varianzas en la diagonal, tengo las varianzas de que de los estadísticos y lo calculo así. Miren. Entonces, después se pelean tranca, pero fíjense, calculamos esto, que ya se acuerdan que era, porque lo ven de acá, y 2, este es el modelo 2, tomo los datos y los multiplico por los coeficientes del modelo 2. Los elevo al cuadrado, ¿sí? Y al elevar al cuadrado puedo utilizar ese resultado para calcular la varianza. Y con esto voy a calcular acá. ¿Alguien habló? No, fue ruido nomás. Y con esto voy a calcular la matriz de varianzas y covarianzas, que es esta de acá. Acuérdense que en esta diagonal es la que voy a tener, es la que tengo las varianzas. ¿Esto qué? Varianzas y covarianzas del cálculo de los parámetros de cada uno de los coeficientes. Entonces yo voy a tomar estas y en particular, ¿cuál voy a tomar? La 2,2, que es esta de acá, que es la que estoy necesitando. ¿Sí? Porque me está pidiendo el ejercicio que trabaje sobre beta 2. Entonces voy a tomar esta de acá. ¿Y qué hago? Bueno, calculo esto, acá ven, beta 2. Tomo el segundo y lo divido por la raíz, o sea, el desvío de esto. Este de acá, acuérdense que yo les mostré cómo hacer subset. Ven que es este valor de acá, 0,23. Entonces, ¿qué hago? SQRT es square root o raíz cuadrada. Entonces me va a calcular la raíz cuadrada de este valor como denominador y en el numerador el coeficiente en sí. Y de esa manera saco el t. Y de esta manera puedo sacar el p-value de ese. Entonces tengo acá un p-value de 3. Ups. Lindo. Si trabajo con un alfa del 5, habría que ver qué nos da. ¿Cómo saco el p-value? Después ustedes peleense tranquilo, pero fíjense, la función pt, lo digo en inglés, porque, o pt de acá, del paquete stats, me da la distribución student. Y cuando le pongo acá los valores, calculo para este valor t,
con estos datos, en donde, ¿qué hago? Tengo la cantidad de los datos, o sea, n menos k, ¿sí? ¿Y qué me da? 1 menos eso me da el valor, el p-value. Y de esa manera yo puedo calcular con el p-value o con los valores. Puedo calcular si el estadístico empírico, que es el que calculé en TE, ¿sí? Es menor o no, y cae en rechazo o no rechazo. ¿Alguno puede ver si lo rechazamos o no? ¿Es estadísticamente distinto de 0? Regla simple, chicos. Si el p-value es menor a mi coeficiente de confianza alfa, ¿qué hago? Rechazo la hipótesis nula. Y la hipótesis nula acá, ¿qué nos decía? Esto que tenemos acá. La hipótesis nula decía beta 0 es igual a beta 2 es igual a 0, o sea, no es estadísticamente significativo. Y con esto yo lo rechazo. ¿Por qué lo rechazo? Porque mi p-value, que me da 0,3, es menor al 0,5. Cae adentro de si es menor a 0,5, rechazo la hipótesis nula. ¿Ok? Esto acuérdenselo, porque después hacemos otros test más complicados, o no más complicados, porque los test no necesariamente son complicados, pero hay muchos otros test. Siempre lo que tienen que ver es, o calculan con el estadístico empírico y ven dónde cae, o si tienen, calculan con el p-value, que ustedes lo asumen, acuérdense, el p-value es mi rango de qué seguridad tomo, ¿no? Un 5% suele ser habitual, pero puedo llegar a tomar un 10%. Digo, bueno, si el p-value asociado a la prueba estadística es menor que el rango de corte que yo utilizo, rechazo H0, cual sea esta. Bueno, el p-value para el 2 me da 3,53. Déjenme ver una cosa. Miren, ¿se acuerdan que les dije que la función LM me daba más datos y que uno de los datos que me daba era el valor del estadístico de la prueba T y el p-value? Miren, acá está. ¿Y qué me dice el asterisco al lado? Me está diciendo que es significativo. Espérenme un cachito. Porque acá me está diciendo que es significativo al 1%, cuando en realidad me tendría que decir que es significativo al 5%. Pero bueno, tomando esto de lado, fíjense que también les da el 3,53 y pico, 3,54, y también les dio el valor, el T empírico, ¿ven? Menos 2,39, 7,44, voy para arriba, 2,39, 7,44. Entonces también pueden chequear que están haciendo bien la cuenta al estimar el T estadístico y el p-value y tomen la decisión que tomen. Bueno, nada, más allá de lo que diga el ejercicio, ustedes pueden ver que acá también podríamos ver y hacer rápidamente las pruebas estadísticas con respecto a los otros, de X3 al asociado a X4, ¿sí? Como para ver si son o no son. Bien. Punto C, de ser así, ¿es esta significativamente diferente de la unidad? Entonces, nosotros tenemos el B, que decimos que es estadísticamente significativo o distinto de 0. Bien, vamos a ver el C. En el C, ¿qué me dicen la diferencia? Y bueno, que yo tengo que hacer respecto a -1. O sea, ¿es estadísticamente diferente de -1? Bueno, vuelvo a calcular lo mismo. Acá. Vuelvo a calcular lo mismo para -1.
y donde calculo para -1, a ver, esperen que me hice ensalada. Ah, este es el otro. Ok, para -1. Fíjense una cosa. La prueba me dice que es, a ver si está acá. Acá, claro, ¿ven? Que es igual a -1. Entonces, si es igual a -1, cuando voy a hacer el estadístico, ¿se acuerdan que yo les dije que era beta 2 o beta -0 porque estaba testeando para 0? Acá sería beta 2 menos -1, por ende termina siendo beta 2 más 1. ¿Se ve acá en la fórmula? Entonces lo que voy a testear es que es el estadístico empírico, lo voy a calcular para beta 2 más 1, que es lo que hago ahora. Entonces, beta 2 más 1 se calcula para el inciso 6. Creo que cuando no me di cuenta los calculé todo y ahí está. Bien, entonces, de vuelta, ahí vuelvo a tener los datos. Fíjense lo que me da el p-value. ¿Alguno se anima a hacer la interpretación del p-value? El p-value me dio 0,73. ¿Quién se anima, en función de lo que comenté antes, a decir qué hago con esta prueba T? ¿La rechazo la hipótesis nula o no la rechazo? No se rechaza. Sí, señor, efectivamente. No se rechaza. ¿Por qué? Porque el valor no es menor o igual a el índice de confianza o el factor que utilizo de alto. ¿Ok? Entonces, no rechazo. ¿Qué quiere decir? Que no existe, no he encontrado evidencia de que beta 2 sea distinto a -1. Punto. Ya está. Ese es el resultado. Inciso D. A priori, ¿cuáles son los signos esperados de X3 y X4? Bueno, esos coeficientes son X3 y X4, que eran precio de claveles y ingreso disponible. ¿Mm? De la logarítmica. Ok. Bueno, en realidad nos dieron, creo que nos dieron igual. A ver, vamos a poner beta 2. Ahí tenemos. X3 y X4, 0,73 y 1,15. ¿Cómo nos tienen que dar? Deberían ser positivos, ¿verdad? ¿Alguno se anima a decir por qué? O sea, es de los claveles y del ingreso disponible, que ya lo vimos, 0,73, 1,15, bien. Aumenta el precio del arroz, aumenta el de los claveles, aumenta el ingreso disponible, aumenta, ¿sí? Entonces, en principio es que sean positivos. ¿Son positivos? Sí, son positivos, pero el tema es acá correrle los test de hipótesis para decir que, bueno, son estadísticamente distintos o no a 0. Bueno, exactamente lo mismo y se realiza para beta 3 y para beta 4. Lo mismo. ¿Ok? Nada, calculo para el beta 3 y de vuelta, miren. Lo calculo ahí. ¿Cuánto me da el p-value? 0,14. También, de vuelta, me da por encima. Entonces, si estoy estimando si son estadísticamente distintos de 0, en este caso no estoy haciendo 1, estoy haciendo distinto de 0, el 3 es, lo rechazo, no es distinto de 0. Perdón, acepto H0. Son igual a 0. ¿Ok? ¿Qué me dijeron? Nada, es lo mismo que dijiste vos. Perfecto. Bien. Vamos con ejercicio 7, chicos. Y ya con esto vamos redondeando. Vamos a leerlo y vamos a
Bueno, considérese la siguiente función de demanda. Bueno, demanda de dinero. Fíjense una cosa, acá es interesante porque, o sea, con lo que vimos podrían perfectamente hacer el modelo calculado matricialmente y podrían también calcular de la misma manera con LM para ver si lo que están calculando está bien. Acá la única cuestión es un modelito que lo que intenta hacer es estimar la demanda de dinero en función de el PBI, en función de el IPC, y esto es la tasa de interés. Porque este es el que tiene tasa de corto y tasa de largo. Fíjense, tienen, quiero poner todo, perdón que los mareé, ahí está. Tiene tasa de interés de largo plazo, que son los bonos a 30 años, y la tasa de interés de corto plazo, podríamos decir, que son los treasuries de 3 meses. Todo expresado en porcentaje anual. El índice de precios al consumidor, la oferta de dinero como M2 y el producto. Bien. Bueno, evidentemente, acá lo que está usando... Claro, PBI real. ¿Pero este es el PBI real o hay que calcularlo, el PBI real? Me parece que hay que calcular el PBI real. A ver, acá está. Nota para convertir cantidades nominales a reales, divídase M y PIB entre IPC. Bueno, está. Ok. Fíjense un tema. A los fines del cálculo no sirve, pero sí a los fines de interpretación. Acá se están ajustando el PBI y M2 en términos reales, ¿verdad? Bueno, pero ojo, porque el PBI, en realidad, para expresarlo en términos reales, ¿qué tendríamos que usar? ¿Alguien sabe qué tendríamos que usar en lugar del IPC? Igual, no importa para el ejercicio, ¿eh? Simplemente lo estoy preguntando si alguno se ubica por qué no deflactaría por IPC. Es una nota para que se la lleven, para que se acuerden. Por una cuestión muy simple, chicos, el IPC tiene, ¿cómo se calcula normalmente el IPC? En función de una cartera típica, una cartera de consumo que tiene una actualización determinada. Ahora, el PBI se calcula de otra manera, ¿sí? No solamente el PBI se calcula de otra manera, sino que para calcular variaciones reales, yo tengo que ver cómo se modifican los componentes de ese PBI, o sea, los factores productivos, los factores de producción. Claramente el IPC no me va a reflejar esa modificación. ¿Qué tendría que usar? Que a los fines del ejercicio no cuenta, pero lo pongo como dato anecdótico. El deflactor de PBI, que es el que sí tiene en cuenta los cambios y te permite ir de nominal a real en el PBI. Entonces, lo ideal sería que lo pueda deflactar con el deflactor del PBI. Nada, a los fines prácticos acá se utiliza el IPC, bueno, me da un PBI real ajustado por IPC. Esto se los digo porque en la academia, como se dice, no calienta por ahí, o sí, pero en la realidad, estaría bueno que lo utilicen el deflactor del PBI. Bueno, vamos a calcular de vuelta una nueva variable de datos, ejercicio 7, perdón, ahí está. Calculo I1, X1, calculo los betas que me dan, acá me dan los 3 valores, intercepto y los 2. Y acá tengo... Bien, dado los datos anteriores, calcúlese la función de demanda anterior. ¿Cuáles son las elasticidades de ingreso y tasa de interés de la demanda de dinero? ¿Están ahí los resultados? ¿Los ven? Calculamos de la misma manera. 0,49 y 0,52. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Sí, lo que hicimos acá es, hicimos 2 modelos. Un modelo, no me siguen, porque me di cuenta que no aclaré algo y nadie preguntó nada. Un modelo tomamos la tasa de largo y otro modelo tomamos la tasa de corto. Y pusimos los 2 modelos acá. Este es el modelo con la tasa de largo, el 1, y el 2 es el modelo con la tasa de corto. Y vamos a ver cómo funciona el modelo con cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces dice, dados los datos anteriores, calcúlese la función de demanda, cuáles son las elasticidades de ingreso y tasa de interés
Bien, ingreso es esta y tasa de interés es esta. Entonces, alguno que se cope interpretando estos dos coeficientes para cualquiera o los dos modelos. ¿Qué me significan estos? Bueno, voy yo, no se hagan problema. Fíjense una cosa, como los planteé en logaritmos y los cargué en logaritmos, también los datos, a ver, acá están ajustados por el CPI. Estos son los datos, ¿verdad? Año, PBI, M2, ¿sí? IPC, tasa de largo, tasa de corto. ¿Qué hice? Calculé, ingresé como I1, M2 real, dividida por CPI. Y en X1 cargué los 1 de adelante y después, en logaritmos también, el PBI en términos reales y la tasa en logaritmo, la tasa de largo. Lo mismo dice con la tasa, con el otro modelo, el modelo 2, que tiene la tasa de corto. Bien, ¿cuáles son los parámetros, los coeficientes a tomar en cuenta? Este y este, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice esto? Este es el que está asociado a ¿qué? Al PBI. Entonces, ¿qué me dice? Que la demanda de dinero aumentará cuando aumente el PBI. ¿Es razonable? Sí, es razonable. Y que la demanda de dinero se reducirá cuando suba la tasa. ¿Es razonable? Es razonable. O sea, ¿esto responde a la teoría? Sí, responde a la teoría. ¿Sí? Cuando hay más PBI va a haber más demanda y cuando hay mayor tasa hay menos demanda de pesos o de dinero. ¿Se entiende? ¿Por qué? Después vemos cuánto, ¿sí? 0,49% en uno, 0,52% en otro. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando el PBI sube 1%, la demanda de dinero sube 0,49 y en este caso 0,52. Y esta es el porcentaje de caída de la demanda de dinero cuando sube un 1% la tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa? ¿Responde esto a lo que estamos esperando? Sí, claramente. ¿Por qué? Porque cuando sube la tasa tendría que bajar la demanda de dinero, ¿no es verdad? No, eso nos dice la teoría. Y cuando sube, ¿por qué nos dice la teoría? Porque hay cuando sube la tasa, cae la preferencia por liquidez y aumenta la preferencia para colocar ese excedente. Entonces, es lógico que te caiga la demanda. Y en el caso del PBI, ¿qué pasa? Sube un 1% y es lógico que te suba la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque se necesitan más liquidez para transacciones. ¿Ok? Bien. ¿Y qué más pide? ¿Cómo se decidiría cuál es la mejor especificación? ¿Alguno que pueda resolver esto? Ya lo vimos, ¿no? Vamos con R cuadrado. Bueno, vamos a calcular R cuadrado de la misma manera. Se calcula R cuadrado. Vamos a pasar todo esto de largo y vemos los resultados. Bueno, ¿y qué nos da? 0,72 y 0,72, 0,69 y 29 y 0,69, 53. ¿Por qué dan tan parecidos los dos? En el primero, porque Claro. los dos estarían explicando casi igual. Igual con el segundo, que sería el ajustado, ¿no? Yo optaría por el primero, porque el segundo me lo está castigando, por eso es que me lo está bajando. O sea, si tengo un modelo más complicado que me explique igual que el primero, que es más simple, elijo el más simple. Sí, pero fíjate que los dos modelos son iguales de simples. ¿Por qué? Porque ¿a dónde estamos estimando la simpleza o no del modelo? La estamos estimando en función
¿De qué? De la cantidad de parámetros. ¿Por qué? Porque estamos ajustando el R cuadrado en función de la cantidad de parámetros que tiene. Como los dos tienen la misma cantidad de parámetros, ¿sí? Porque ¿qué tienen? PBI y tasa. En uno es tasa corto, el otro es tasa largo, pero... Y la cantidad es la misma, sí. Exacto, la penalización es la misma. Pero bueno, te quedas con el que mejor te describa. Y en este caso, ¿cuál te da un número más alto? El que tiene tasa de largo, ¿verdad? Porque te da este de acá. Sí. Ya. Bueno, no, este de acá, como el de abajo. Ah, sí, a ese me refería. Bien. Un segundo. 0,73 en el ajustado me quedo con ese parámetro, con ese modelo. ¿Ok? Sí. Bueno, pequeño recap de la clase, quedan 5 minutos, pero ya terminamos. Hicimos muy rápidamente ejercicio 2, 3, 7. En el ejercicio 2, lo que calculamos fue una regresión múltiple. Vimos cómo cargar datos, vimos cómo salían los coeficientes, hicimos el modelo lineal y el modelo logarítmico, interpretamos los coeficientes, vimos que unos representaban cambios porcentuales, los otros representaban cambios unitarios. Repasamos el concepto de R2 y R2 ajustado en función de los parámetros por un modelo más sencillo. Vimos la interpretación de los coeficientes, que eran en un caso elasticidades. Vimos las elasticidades puntuales de cada uno, aunque en el modelo lineal lo que hicimos fue, dado que no son constantes, y los deberíamos calcular para uno de los valores en particular, en realidad lo calculamos con los valores promedio. Es en algún punto lo mismo, lo especificamos si son promedio o lo calculamos puntual para uno. Y después hicimos las pruebas de hipótesis sobre algunos de los parámetros para ver si eran o no eran estadísticamente significativos. Y después miramos el ejercicio 7, que una cosa que voy a repasar y explicar ahora, porque me parece que lo pasé muy rápido, es que fíjense que la especificación del modelo, lo di por hecho, pero lo tendría que haber puntualizado. Ven que acá no es un modelo lineal, claramente. Esto es un modelo exponencial. Acá tenemos los parámetros están en el exponente. Entonces, este es fácil de resolver. ¿Y cómo lo resolvimos? Aplicamos logaritmo de ambos lados, y al aplicar logaritmo de ambos lados nos quedó logaritmo de m, ¿sí? Logaritmo del intercepto, logaritmo de beta 2 por IT, logaritmo de beta 3 por I, ¿bien? Que es ni más ni menos que lo que hicimos acá. ¿Ven? Yo ya lo cargué en logaritmo. ¿Para qué? Para resolver esa cuestión de que no era lineal ni en los parámetros, ni en los parámetros. No era lineal en los parámetros, perdón, en las variables. Y lo resolví haciendo logaritmos. Esto también lo podrían introducir, y se los dejo como para que lo hagan, lo podrían introducir en la función LM. De la misma manera, exactamente igual. Ingresan los datos de esta forma. Log, esto mismo que ponen acá, sin el 1, lo pueden poner en LM y les va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque LM, acuérdense, resuelve modelos lineales. Entonces, al resolver modelos lineales, si yo le doy lineal los datos, que es lo que estoy haciendo, al pasarlo por la función logaritmo, me lo va a resolver y me tiene que tirar lo mismo. Les dejo algunas cuestiones. La primera, después todo esto lo vamos a subir, como se acostumbra. Peleense, chicos, háganme caso, peleense con esto. Carguen en LM esto. Todo lo que no les salga, escriban en el Classroom, nos llega mail y nosotros le contestamos. Aprovechen, porque recién está empezando la cursada, esto va complejizándose, pero está muy bueno entender esto y saber utilizarlo. Y si van a usar LM y ya se van a poner a chequear resultados, créanme que después van a usar LM para todo. No van a hacer esto lo van a hacer, lo van a entender, van a poder de alguna manera entender cada una de las cosas que esto tiene, pero después van a usar LM. Entonces, la primera prueba que les dejo es que agarren el ejercicio 7 y fíjense si les da lo mismo utilizando la función LM, que les tiene que dar lo mismo.
Pregunten en el Classroom, lo contestamos. Y bueno, nada, nos vemos seguramente en la clase de pronóstico. Creo que la clase de pronósticos y alguna otra más. ¿Alguna pregunta? Si no, ya corto la grabación. Bueno, detengo la grabación. Después veré a dónde la grabó.